Hace 5 años, el tema de la cuarta urna convulsionó políticamente a Honduras con el resultado de la salida forzada del poder del expresidente Manuel Zelaya, mediante una asonada cívico-militar o un golpe al poder ejecutivo, como lo definió la Comisión de la Verdad y Reconciliación en un informe oficial y público. Más allá de las motivaciones políticas o ideológicas que llevaron a una de las crisis políticas más fuertes en la historia democrática de Honduras, trasciende, en medio del ajetreo, la sustracción de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras para ser utilizados en la llamada cuarta urna. El caso es conocido como el carretillazo, y en él se involucra directamente al entonces ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, a quien se acusa de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. El caso no se ha cerrado y en cualquier momento puede ser reactivado. Flores Lanza es acusado de haberse apropiado de los 40 millones de lempiras del Banco Central, el cual, según un video en poder del Ministerio Público, muestra que fue retirado por el entonces ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, quien luego se lo entregó a Flores Lanza. Esa es, hasta ahora, la única historia que conoce y maneja la opinión pública. Pero no fueron 40 millones de lempiras los que se usaron para la cuarta urna. Fueron 50 millones, y esos 10 restantes fueron retirados por la Guardia de Honor Presidencial, que dirigía el coronel Edgardo Mejía Murillo. Esta noche, en exclusiva, los reporteros de Telenoticias presentan la otra parte de los hechos, al revelar cómo y a quiénes fue repartido el dinero de la cuarta urna, según sus protagonistas. La cuarta urna fue un proyecto político de Manuel Zelaya que buscaba, mediante una consulta popular, preguntar al pueblo si estaba o no de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución. Para ello, se emitió el decreto PCM-019-2009, pero un tribunal emitió un fallo al respecto declarando ilegal la cuarta urna. No obstante, Manuel Zelaya, amparado en la Ley de Participación Ciudadana, emite otro decreto, el PCM 020-2009, para llevar a cabo la consulta y volverla una actividad oficial del gobierno. Nombra así en Consejo de Ministros a los responsables de llevar a cabo el proceso. Los reporteros de Telenoticias conocieron que, al comunicar los militares que no acompañarían el proceso por considerar que ya había una resolución judicial que lo declaraba ilegal, el entonces secretario de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, se ofrece a apoyar el traslado y custodia de las urnas por parte de la policía. Le acompaña en la iniciativa la Guardia de Honor Presidencial a cargo del coronel Edgardo Mejía Murillo. De acuerdo a la información proporcionada a los reporteros de Telenoticias, el dinero de la cuarta urna se distribuyó así. Por el departamento de Atlántida, la coordinación recayó en el entonces ministro de Soptravi, José Rosario Bonano, a quien se le entregaron 4 millones de lempiras, los cuales debía coordinar con el otro responsable de la zona, Óscar Flores, quien también laboraba en Soptravi. En Choluteca, la coordinación estaba a cargo de Rixi Romana Moncada, quien dirigía entonces la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A Rixi Moncada se le dieron 2 millones de lempiras y no tenía otro responsable asignado. En Colón se entregaron 2 millones de lempiras a Miriam Elizabeth Mejía, que se encontraba al frente del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, COSIT. Tampoco tenía otra persona responsable para esa zona. En Comayagua, el responsable era el ministro de la SAC, Héctor Hernández Amador, a quien se le dieron también 2 millones de lempiras y tenía como compañera de fórmula en la coordinación a Ada Serrano, que era la directora del PAN. El departamento de Copán estaba a cargo de César Salgado, a quien le dieron 2 millones de lempiras. No tenía otro responsable con él. Salgado era director del FIS. En Cortés, la coordinación estuvo bajo el entonces ministro de Salud, Carlos Roberto Aguilar Pineda, a quien le entregaron 6 millones de lempiras. Le acompañaron en la coordinación y distribución del dinero Tomás Vaquero, ministro de Serna, Roberto Babún, gerente de la portuaria, Rodolfo Padilla Sunseri, alcalde de San Pedro Sula, y el extinto Roland Valenzuela, director de Pronaders. En El Paraíso, el responsable fue Marlon Brevé Reyes, ministro de Educación, a quien le entregaron 2 millones de lempiras. Él no tenía nadie más asignado.
En Francisco Morazán, la coordinación la tenía Marco Antonio Rosa, del Poder Ciudadano. A él se le dieron 6 millones de lempiras. Le acompañaron en el proceso de distribución de fondos Fredis Cerrato, ministro de Economía, Lorenzo Sauceda, del Instituto de la Propiedad, Rafael Barahona, de la Comisión de Banca y Seguros, y José Antonio Borjas Macís, viceministro de Finanzas. El departamento de Gracias a Dios estuvo a cargo de Francisco Funes, quien tenía la titularidad del INA. Funes manejó 2 millones de lempiras. En Intibucá, la coordinación la tuvo Mayra Mejía del CID, titular del Ministerio de Trabajo. Ella manejó 2 millones de lempiras y le acompañó en este proceso Gustavo Cáceres Flores, ministro de la Juventud. Islas de la Bahía recayó bajo la coordinación de Ricardo Martínez, ministro de Turismo, y a quien se le entregó 2 millones de lempiras. El departamento de La Paz estuvo a cargo de José Raúl Valladares Bonilla, integrante de Conatel, y a quien se le entregaron 2 millones de lempiras. La región de Lempira la coordinó Marco Tulio Burgos Córdoba, de Copeco. Se le entregaron 2 millones de lempiras y le acompañó en el proceso Julio Quintanilla, de Banprovi. En Ocotepeque, el responsable fue Marco Tulio Cartagena, viceministro del INA. Le dieron 2 millones de lempiras y coordinó con Fernando García, director de Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Olancho estuvo bajo la responsabilidad de Daniel Zambrano, director del Infop. Él manejó 3 millones de lempiras junto al entonces director de la DEI, Armando Sarmiento. En Santa Bárbara, la coordinación recayó en Karen Zelaya, ministra de SETCO. Ella manejó 2 millones de lempiras junto a Doris García, del Instituto Nacional de la Mujer. En Valle, la responsabilidad recayó en el entonces gerente de El Sana, Jorge Méndez, ya fallecido, y a quien se le dieron 2 millones de lempiras. Mientras que en Lloro, la coordinación la tuvo Jorge Alberto Rosa, gerente de Hondutel, a quien se le entregaron 2 millones de lempiras. Fuentes vinculadas a la fracasada cuarta urna confirmaron a los reporteros de Telenoticias que estas cantidades están respaldadas por firmas de los responsables y videos que aseguran la entrega del dinero. De los 50 millones de lempiras, se distribuyeron 47 millones. El resto, se asegura, quedó en las oficinas de la Casa de Gobierno cuando fue tomada por las Fuerzas Armadas. Cuando volvamos, el abogado Enrique Flores Lanza rompe el silencio en entrevista exclusiva con los reporteros de Telenoticias.